Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la Semana Logística 2024. Hoy estamos con el cuarto día de cierre, nuestra última sesión de esta excelente y maravillosa semana en la cual hemos tenido unos muy buenos ponentes, unas muy buenas ponencias, perdón, unos muy buenos temas a desarrollar y bueno, muy buenos comentarios y espero que siga siendo del agrado de todos ustedes. Eh, los invito a que en el chat nos puedan decir de dónde se conectan, de qué país se conectan. Adicional a que recuerden que las preguntas y comentarios los pueden dejar ahí en el chat. Los estaremos revisando en su momento cuando cada uno de los ponentes esté. Adicional también, recordarles que las grabaciones van a quedar en el canal de YouTube de Team Logística, al cual ahorita también les comparto. Nos pueden seguir por @Team Logística en LinkedIn y en el canal también se los voy a compartir porque las grabaciones van a quedar ahí por si alguno de pronto no alcanzó a estar todas o quiere compartirlas o quiere revisarlas. Adicional a que las ponencias también, las memorias de todos los ponentes van a quedar en la página. En 1 o 2 semanitas estaremos ya subiendo toda la información y a sus correos se la estaremos mandando. Gracias a los que hacen parte y los que nos han acompañado, pero adicional a los que también han estado al frente de la organización, como Transportex, CIAL Guatemala, Global Sensor, el Centro de Innovación Nodo de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, el Observatorio Mundial de Logística Preventiva PLO, la certificación FAIR Logistics y a Team Logística por toda la organización del evento. Sin más, vamos a irle dando paso a nuestro primer ponente el día de hoy. Vamos, ustedes me están escuchando ahí bien, ¿cierto? Sí. ¿Alguien que Sí, ok. Oscar, es tu audio. Perfecto. Es que estaba preguntando por acá. Eh, Isabel, vas compartiendo si quieres. Mientras tanto, yo la presento con todo el gusto. Hoy nos acompaña en esta primera sesión Isabel Correa Cano desde Colombia, de su empresa DiPlus. Isabel es consultora con una maestría en negocios internacionales, especialista en alta gerencia, capacitadora internacional para la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, de la cual pertenecemos parte de los que estamos aquí, auditora BASC, RIX Manager, OEA, ingeniera de productividad y calidad con experiencia de 15 años en implementación, mantenimiento, asesoría y auditoría en diferentes sistemas de gestión bajo normas internacionales BASC, Sistema de Control de Riesgos ISO 31000 y Sistemas de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo LAFT, así como de continuidad del negocio y responsabilidad social empresarial bajo modelos GRI, experiencia en implementación y mantenimiento de indicadores de gestión y modelos de Balance Scorecard y gestión de procesos en asesorías y consultorías en diversas empresas. En los últimos 6 años ha desarrollado con su experiencia para la gestión integral de riesgos bajo modelos ISO 32000 y validación del tema OEA, Operador Económico Autorizado. Y el tema que nos trae hoy Isabel es compliance y sostenibilidad como herramientas de valor en las cadenas de suministro. Isabel, gracias por aceptar la invitación. Casi que no la tenemos porque esta doctora se mantiene muy enredada, pero bueno, estuvo acá y va a estar compartiendo un rato. Muchas gracias y te dejo la sala. Bueno, Ahí se ve gracias. bien, comparte. Voy a compartir la presentación. Cuando yo comparto la presentación, pierdo de vista, pero tú me vas avisando si hay No hay alguna. problema, yo estoy pendiente. Ok, bueno, Ponle presentación ahí y ya. Exacto. Listo. ¿estamos por ahí? Bueno. Vamos, ahí vamos bien. Bueno, buenos días para todos. Qué gusto. Muchísimas gracias obviamente, a Guillermo de Team Logística por invitarme a este espacio, a todos los patrocinadores que vi en el video. Qué orgullo hacer parte del equipo de Team y pues ser amiga de Guillermo. Para todos los que están conectados, para los que están colegas, los que estén desde Colombia, de cualquier parte del mundo, bienvenidos. Espero que esta presentación que hice con mucho gusto, con mucho cariño y muy simple para entender algunos temas, sea de su agrado lo que les voy a compartir. A todos los que somos profesionales, primero personas, bienvenidos. La idea es que si hay alguna pregunta al final hay un espacio, bueno, y que espero la disfruten y se hayan gustado esta semana logística.
Ya les dijo Guillermo, a mí me toca, bueno, a mí me tocó, le propuse a Guillermo un tema sobre conversemos. Semana de logística, aquí todos los que estamos somos profesionales en logística, tenemos que ver con las cadenas de suministro. Y sé que hay unos temas o algunos temas que se vuelven cada vez más densos para cualquier tipo de empresa, bien sea grande, mediana, pequeña, siendo para las pequeñas, que es la mayor cantidad de proporción de empresas, un poco más difícil entender cómo abordar estos temas de compliance y sostenibilidad. Entonces, pues mi presentación va basada en simplemente cifras, algunos datos, alguna información relevante para todos los que estamos aquí y somos manager de cadenas de suministro o trabajamos para cadenas de suministro o gestionamos cadenas de suministro. Estamos todo el tiempo en estos temas de cadenas de suministro, pues entendamos un poco los conceptos. ¿Sí? Entonces, básicamente es como en la presentación, también muy invitados a seguirme en LinkedIn. Estoy como Isabel Correa Cano, mi compañía en Medellín, Colombia se llama DiPlus. Están viendo allí gestión para crecer, ya les dijo Guillermo lo que hago, pero pues prestamos servicios a nivel nacional e internacional de todo lo que tenga que ver con modelos de compliance. Sí, entonces entendiendo eso, vamos a partir de ahí, vamos a partir de entender el concepto. Esta diapositiva creo que la tengo en muchísimas presentaciones cuando hablo de cadena de suministro, porque para yo poder ubicarme necesito saber y entender, y creo que todos los de aquí lo entendemos, cómo son hoy las cadenas de valor, cómo estamos interconectados, cómo estamos dependiendo de, cómo hoy son nuestras cadenas de valor, que puede ser desde Estados Unidos hasta Argentina, incluye Europa, incluye Asia, incluye el mundo árabe. Nos movemos en estas cadenas de valor, en las mismas, que lo que hacemos es un intercambio de, obviamente, productos y servicios. ¿Cómo son hoy? Creo que muchos de los que pronto ya estén aquí ya han visto esta diapositiva en otras presentaciones mías, pero siempre la traigo a colación. ¿Por qué? Porque primero tenemos que entender que hoy cada vez son cadenas de valor globales. Hoy hablamos de la TAM, hoy hablamos de un mundo así de pequeñito, hoy hablamos de cadenas de valor dependiendo de proveedores cada vez más lejanos, pero más cercanos en servicio y en producto. Entonces, hoy cada vez estamos más globalizados, ¿cierto? Entendiendo que esto tiene aspectos positivos, obviamente grandes oportunidades, pero también tiene algunos temas que tenemos que atender a prioridad. Cada vez son más tercerizadas las operaciones, también lo digo muchas veces, y es que hoy nos dedicamos a hacer en la cadena de suministro a lo que somos expertos y lo otro lo tercerizamos con el experto en. De hecho, aquí ustedes tienen un gran ejemplo de eso, el Team Logistic, la compañía de Guillermo, básicamente lo que hace es eso, presta servicios a expertos de ERP, de software, de todo ese tema de asesoría y consultoría en logística, para que usted como compañía se dedique a hacer lo que sabe hacer. Entonces, hoy cada vez va más incremento en la tercerización y esa tercerización también tiene obviamente unos riesgos y unos retos importantes. Estamos cada vez más centralizados en las operaciones porque obviamente al tener el servicio, algunas operaciones tercerizadas, pues nos encontramos en que tenemos que centralizar la información, ¿sí? También lo digo aquí, cada vez vemos procesos más esbeltos, lo que llamamos los procesos Lean o los servicios Lean. Cada vez necesitamos que sean más rápidos, pero más eficientes, pero más simples, pero más aterrizados, pero con más capacidad de adaptarse al mundo actual. Entonces, hoy lo vivimos. Hoy una decisión que tomemos hoy, mañana puede que no me sirve. La rapidez o la inmediatez con la que tenemos que responder a estas cadenas de valores cada vez más, se potencia cada día más. Servicios y productos cada vez más complejos, también siempre lo explico con un ejemplo. Y es, digo, hace algunos años íbamos a un supermercado y comprábamos y queríamos comprar alguna leche, alguna leche, y encontrábamos 2, 3 tipos de leche. Que si leche entera, que si descremada y que si deslactosada. Hoy ve a comprar una leche y puedes encontrar en un supermercado 10, 15 variedades de leche. Que si de soya, que si de almendras, que si de arroz, en fin. Entonces hoy tenemos cada vez servicios y productos cada vez más complejos y los servicios son iguales. Cada vez tenemos que personalizar más el servicio para nuestros clientes. Espero que esto que lo que estoy mencionando sea familiar para ustedes. Y obviamente hoy estamos cada vez más dependientes de la tecnología.
Piensen en una cadena de valor hoy, en una cadena de suministro hoy sin algún tema de tecnología y casi que uno dice que está por fuera, independientemente que sea de punta, independientemente que sea la última en innovación, que ya estén trabajando con inteligencia artificial, pero hoy mínimo todos necesitamos un computador. No creo que haya algún servicio o un producto hoy que no pase por allí. Piensa inclusive en el más simple, el tema de la agricultura tal vez. Piensa en ese tema y hoy hay a favor de los negocios más primarios, que sería el agro, dependencia de las tecnologías para volverlo inclusive más eficiente. ¿Algún otro? Me podría quedar aquí conversando de otras características que cada uno de los que están en esta sala reconozca, tiene hoy las cadenas de valor, pero digamos que aquí lo sintetizo. Entonces, todo esto obviamente me trae unos retos y unas oportunidades importantes. Entonces, aquí hablamos de lo primero, los retos o la gestión de riesgos. Explicando, este espacio no es para tener conceptos teóricos, pero para que si usted entienda que hoy la gestión de riesgos debe ser una prioridad del consejo directivo, independiente que el consejo directivo y la compañía sea una persona, o sea, un gran grupo, un consejo directivo. Esto debe preocuparlo, debe ser un lenguaje hoy natural en los consejos directivos. Hablar de riesgos, primero, ¿por qué? Porque estamos protegiendo el valor corporativo, eso que usted llama marca, el branding, el letrero, ¿sí? Solamente se logra proteger cuando yo hago una adecuada gestión de riesgos. Otros dirán, sí, estoy obligado porque es una moda, porque es una tendencia, porque me lo exige la ley. Entonces también aparece la obligación de hablar de riesgos bajo cumplimiento regulatorio. La gestión de riesgos debería prepararte hoy para los temas de resiliencia. Nadie nunca está preparado para algo que no, pero hoy usted debería ver venir algunos aspectos más importantes en sus compañías, independiente del tipo que es, y obviamente porque todo hoy lo manejamos con tiempos de incertidumbre. ¿Sí? Recuerde que la incertidumbre es eso que usted sabe que puede pasar, pero no sabe ni cuándo ni dónde. Todos hoy hablamos de riesgos y sabemos que puede pasar otra pandemia, sabemos que puede pasar un ciberdelito. Eso que usted sabe que puede pasar es el riesgo, pero cuándo, ni cómo, ni por qué le va a tocar a usted se llama incertidumbre. Entonces, hoy en el consejo directivo, ¿cómo se toman las decisiones? Con un nivel alto de incertidumbre. ¿Cierto? Pensando en que lo que estamos haciendo lo tenemos con la suficiente información, pero siempre hay una variable de incertidumbre en la toma de decisiones. Toma de riesgo basado en datos. Hoy leía una frase que decía que inclusive aquí pues voy a volver a leer porque la traje a colación el día de hoy, es que tiene que ver con que las cadenas de suministro estamos llenas de datos, llenas de datos y procesos, y obviamente la inteligencia artificial, que es la vanguardia, si no tiene datos y procesos bien administrados, es como un carro un carro sin ruedas. Tiene potencial, pero no sirve para nada. Entonces, hoy los datos se convierten en el motor de riesgos o en el motor de gestión de riesgos, uno de los más importantes que hay, la palabra dato. Obviamente, lo que quiere un consejo directivo es el fomento de una cultura responsable, pérdida de confianza de los inversionistas. Más adelante conversaremos de estos temas. Obviamente estamos todo el tiempo buscando oportunidades estratégicas y estaremos viendo que hoy, ¿qué queremos? Que nuestro negocio rinda y se sostenga en el tiempo. Para poder yo hablar de se sostenga en el tiempo, tengo que entender qué es el concepto de sostenibilidad. Entonces, muy seguramente esta diapositiva o esta fotografía la han visto todos los que estamos aquí, creo que ya 1.000.000 de veces, pero ya lo tenemos incorporado a nuestras cadenas de valor. Ya sabemos cuántos y cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. Ya sabemos cuántos y cuáles de esos objetivos de desarrollo sostenible está contribuyendo mi compañía. A uno, a dos, a varios. Sí, ya hicimos este trabajo de revisar con mi cadena de valor, con mi cadena de suministro, con mi empresa, independiente del tamaño que sea, grande, mediano o pequeño, a cuál de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible le estamos apuntando, a uno, a varios, a todos, los revisamos permanentemente. Eso sería empezar a hablar del concepto de sostenibilidad. Yo hoy no me puedo quedar en una cadena de valor que sea eficiente, productiva, rentable. Tengo que hablar de una cadena de valor que sea sostenible, y no puedo hablar de sostenibilidad si no conozco mínimamente los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hoy de aquí, ¿quiénes conocen? ¿Quién ha incorporado quién ha incorporado en sus mesas directivas hablar de objetivos de desarrollo sostenible?
revisar su cadena de suministro, hablar de decir, bueno, cómo mi compañía le pega el fin de la pobreza, a hambre cero, a la educación con calidad, a la igualdad y equidad de género, a la energía accesible y no contaminante, al trabajo y al crecimiento económico, a la industria e innovación en la infraestructura, a que se reduzcan las desigualdades, a que tengamos ciudades y comunidades sostenibles. Ojo con a la producción y al consumo responsable. Entonces, si usted pertenece a una cadena de suministro, tiene que hacer producción y consumo responsable. Eso es empezar a incorporar en las cadenas de valor hoy los conceptos de sostenibilidad. A la acción por el clima, lo conversábamos ahora en una pequeña reunión previa a que abriéramos sala con mi estimado Enrique, me decía frío, yo igual estamos en Colombia, estamos pasando por un fenómeno de lluvia terrible, no usual en esta temporada del año, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas. Ojo con que es un factor externo bien preocupante en nuestros países. Y alianzas para lograr los objetivos. Esos, señores, son los objetivos de desarrollo sostenible. Que usted hoy debería en su consejo directivo haga parte, no haga parte, pero los que estamos aquí somos todos profesionales, somos todos líderes de algún proceso, ya los debería incorporar en su lenguaje natural. Ya tenemos que haber chuleado el check, somos rentables, somos eficientes, somos innovadores, somos sostenibles y cómo lo vamos a empezar a demostrar. Listo, entonces aquí empieza a aparecer el concepto de sostenibilidad. Y ese concepto de sostenibilidad tiene que ver con los grupos de interés. En otros países se puede conocer como los stakeholders o las partes interesadas de una compañía, que creo que ya sabemos todos quiénes son, ¿cierto? Aquí estamos nosotros como empresa o como cadena de valor, pero pues yo debo responder. Yo no creo la empresa para enriquecerme solamente yo. Resulta que ya ahora no, ya que el mundo cambió y viene cambiando hace mucho tiempo y es, señores, usted tiene que tener en cuenta y visible que sus acciones como empresa afectan principalmente, pues obviamente afectan a clientes, accionistas, proveedores y empleados, ¿cierto? Que era el concepto de grupo de interés que surgió en los años 90, que todos, creo que todos manejamos. Pero resulta que hoy aparecen otros grupos de interés focales, entonces aparecen las ONG, los sindicatos, la comunidad, los gobiernos, los organismos de representación, los organismos de control o las llamadas autoridades, los medios de comunicación. Y aquí pudiera colocar otros. Piense ustedes cuáles otros podría tener por aquí. Entonces, la acción de mi cadena de valor tiene que responder, ya no solamente le tengo que generar valor al accionista, ¿cierto? O satisfacción al cliente, o bienestar al empleado, o alianza estratégica con el proveedor. Yo tengo que pensar cómo impacto a otros y cómo esos otros me impactan a mí. ¿Cómo me impacta un sindicato? Hace poquito lo vivimos, tuvimos un evento disruptivo en el mundo con el tema del sindicato de los trabajadores portuarios de Estados Unidos y eso impactó nuestras cadenas. ¿Cómo impacto a la comunidad con el servicio o el producto que presto? Eso es empezar a incorporar el lenguaje de sostenibilidad. ¿Cómo me afecta un medio de comunicación hoy que estamos expuestos a la información? Que salen las noticias en medio antes de que nosotros inclusive las conozcamos como empresa. Algo pasa, algo afecta a mi empresa, mi canal, y puedo estar inmerso en un tema de medio de comunicación favorable o desfavorable. ¿Sí? Entonces, hoy en día es importante que se consideren los grupos de interés como participantes y los nuevos grupos de interés. Y mi objetivo es que usted piense en cuáles otros, si es que hay otros para su empresa. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Vamos a relacionar esos dos conceptos. ¿Cómo se relaciona el compliance o el cumplimiento con el tema de sostenibilidad? Pero para yo poder entender eso, tengo que saber que sostenibilidad no es ESG o no es responsabilidad social empresarial. Es un error que hoy tenemos muchísimas personas y empresas. Y más cuando estamos inmersos en la operación, esto lo dejamos por fuera. Entonces decimos que sostenibilidad y tener una práctica de responsabilidad social es lo mismo y les voy a demostrar que no y les voy a explicar el concepto ambos de que no. Cuando yo hablo de ESG o de ESG en español, es porque me estoy refiriendo a la parte medioambiental, social, aquí sería ecológica, social y
de gobernanza. Y en gobernanza es cuando yo hablo de compliance. ¿Qué significa gobernanza? Cuando tengo un consejo directivo, un máximo órgano, un jefe, un líder, un CEO, como usted lo quiera llamar y como se llame en su país, comprometido con el cumplimiento, ¿sí? Y con la ética y la responsabilidad, ¿sí? Digamos que esos son los tres pilares para yo poder hablar de que puedo tener una organización sostenible, ¿sí? Entonces, la sostenibilidad es una respuesta de una compañía a incorporar dentro de su variable independientemente de que usted sea una empresa de servicios, ¿sí? Los temas medioambientales, los temas sociales y de gobernanza. Y en la social, pues entonces ahorita les dije, mire, ya tengo un factor que se llama comunidad, mi comunidad circundante. Si usted no tiene comunidad, tiene la familia de los empleados, esa es su comunidad. La familia de sus colaboradores es la gente con la que su empresa está haciendo, la gente que usted está impactando con su negocio. Sí, para no irse muy lejos y pensar en la comunidad, en el mundo mundial, ¿no? Haga, como digo yo, haga la responsabilidad, haga el tema de ESG al menos con su grupo de interés cercano, que serían sus colaboradores y sus familias. Mientras que el concepto de sostenibilidad, obviamente, es un concepto mucho más amplio que se refiere a satisfacer necesidades del presente sin comprometer el futuro. Eso es el concepto de sostenibilidad, que lo que yo haga hoy como compañía responda a los grupos de interés que vimos hoy, pero que no comprometa el futuro y que no perjudique o que apunte a cumplir objetivos de desarrollo sostenible. Esa es la primera diferenciación que hay que ver y invitación aquí a que usted revise en su compañía cómo está manejando estos dos conceptos. Se suele confundir sostenibilidad con responsabilidad social empresarial y yo le estoy explicando que es un concepto, que sostenibilidad es un concepto mucho más amplio y ESG es una metodología de trabajo. Aquí lo mismo y vuelvo y lo aclaro. Entonces miren que aquí con información le voy a aclarar. Entonces dice, ESG no es lo mismo que sostenibilidad, aunque suelen utilizarse de manera similar, en realidad hace dos conceptos, mire que aquí decimos. ESG es lo mismo que ambiental, social y gobernanza en español, pero usted lo puede llamar o lo puede conocer así, ¿cierto? Dice que ESG es el acrónimo, de medio ambiente, social y gobernanza, tres pilares esenciales para abordar una organización que sea considerada sostenible. Yo no puedo hablar de sostenibilidad si no tengo incorporado el concepto de ESG. Se utiliza principalmente en temas de inversión, fondos financieros y estrategia corporativa. Ya les voy a dar algún ejemplo y un tipcito de esto. Las empresas que siguen ESG se rigen por estándares específicos como GRI. Esto no lo voy a detallar porque pues no es el objeto de nuestra ponencia, pero simplemente son estándares internacionales que ya hablan y es usted cómo, GRI es un estándar de medición de ESG, o sea, usted cómo mide su tema medioambiental, su tema social y su tema de gobernanza. Está enfocado en el sector privado y es clave para atraer inversores conscientes y cumplir con regulaciones. La sostenibilidad es un término mucho más amplio. Se refiere a satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro. Miren, aquí lo dice. Se usa para hablar de estilos, no solamente de vida, sino de estilos de gerencia, estilos de liderazgo, áreas de estudio o de una forma general de hacer negocios, que ya cuenta con el equilibrio del cuidado del planeta, el bienestar social y el desarrollo económico. Miren que inclusive lo ponen final, ya no solamente me importa el desarrollo de la generación de valor en dinero, ya necesito que lo que haga mi compañía cuide el planeta y genere bienestar social. Recuerde que ya usted aquí aprendió, el foco es objetivos de desarrollo sostenible. Y se rige por estrategias globales, como los ODS. Ya los conoció, si no los conocía. Casi que esa diapositiva hoy yo en Colombia le digo a todas las empresas, la necesito ver por todos lados, usted no puede perder de vista que el único interés no puede ser hoy el desarrollo económico de valor en dinero. Abarca múltiples sectores y disciplinas y obviamente incluye la sostenibilidad, incluye ESG. En resumen, mientras el ESG se centra en la gestión corporativa y estrategias específicas de inversión, la sostenibilidad es un término más amplio que busca o que cubre todo el espectro de prácticas que buscan el equilibrio entre ESG, medio ambiente, sociedad y compañía. Entonces, cuando hablamos de equilibrio es qué tan calibrada está mi balanza empresarial, qué tanto daño o impacto ambiental positivo, porque también hay impacto ambiental positivo le tengo al medio ambiente, cuál es la sociedad y cómo obviamente estoy generando valor y rentabilidad para los accionistas. ¿Sí?
Por aquí hay algunas opiniones y algunas cosas que leo y que me parecen siempre interesantes porque miren que dice que cuando se habla de sostenibilidad se suele pensar solamente en el enfoque medioambiental. Usted a un empresario y le pregunta, ¿su compañía es sostenible? Y de una vez le dicen, sí, nosotros reciclamos, sí, nosotros ahorramos agua, sí, nosotros tenemos paneles solares y generamos energías limpias, pero ya usted está aprendiendo que no puede dejarme por fuera la parte social y la parte de gobernanza, entendiendo que usted tiene que ser sostenible porque tiene que generar valor, tiene que generar riqueza para los accionistas, clientes y demás partes interesadas. Y tiene que preocuparse por esa parte social también. ¿Sí? Hasta ahí preguntas, dudas, inquietudes. Entonces ya, claro el concepto de que va a cambiar de pensar en sostenibilidad solamente como que si hago generación de, o hago separación de residuos en la fuente, tengo canequita verde, tengo canequita negra, ya un poquito más de ahí. Vuelvo y lo digo, medio ambiente, social y gobernanza, miren aquí. Cuando yo hablo de gobernanza, no se pierda de vista que esto es compliance. Hablar de gobernanza es hablar de cumplimiento. Entonces, por eso ahí está la relación. Miren que en el concepto de ESG ya está todo el tema de cumplimiento incorporado. Entonces, yo no puedo ser medioambientalmente muy amigable, pero no tener una buena gobernanza, tener líderes poco éticos, no estar cumpliendo requisitos legales, estar tratando de evadir regulaciones, estar haciendo actos que puedan generar corrupción y soborno a nivel empresarial. ¿Sí? Porque entonces no estoy siendo sostenible. Puedo tener, sí, claro, mi compañía tiene un gran impacto ambiental, reciclamos, donamos dinero y no sé qué, pero esas donaciones tienen trasfondos distintos a generar valor a la comunidad. El factor medioambiental, básicamente, usted ya lo sabe, aquí todos hemos gestionado el tema ambiental, habla de residuos, habla de energía, habla de emisiones, esa minimización de ese impacto ambiental. Y mire que en los objetivos de desarrollo está, ¿cierto? Agua limpia, energía limpia y generación menos de residuos. Entonces, eso es el factor medioambiental del ESG. La parte social no es solamente la comunidad, ve, aquí también me meten proveedores, cómo son sus relaciones con sus proveedores. Usted pone a ganar a sus proveedores o pone a perder a sus proveedores. Entonces aquí es, la parte social es cómo gestiono las relaciones con mis empleados, obviamente primero colaboradores, proveedores y comunidades, promoviendo derechos humanos y diversidad. Esa palabra también está muy de moda, que es el tema de los derechos humanos. Y también genera en las prácticas corporativas, pues obviamente retos y oportunidades a las que nos estamos adaptando todos, ¿sí? Entonces hoy se habla mucho del tema de la inclusión, hoy se habla mucho del tema del respeto, hoy se habla mucho del tema pues, no discriminación por ningún, no de los motivos que ya conocemos, ni por género, ni por estrato social, ni por religión, ni por tendencias culturales, ¿verdad? Eso tiene que ver con los factores sociales del ESG. Y por último, gobernanza, mírenlo aquí, liderazgo corporativo, ética empresarial y transparencia en las decisiones. Cuando usted mezcla estos tres elementos, entonces puede estar diciendo que está hablando de sostenibilidad. Y esto sería decir que usted está trabajando en una compañía o que está haciendo que su compañía es de carácter sostenible. Ahí estamos hablando. Pero entonces, ¿cómo llevo todo esto a cifras? Sí, muy lindo, muy linda la retórica que Isabel nos dice, y en mi compañía sí, reciclamos, donamos, pero bueno, ¿cómo lo medimos económicamente? Acuérdense que yo no puedo perder de vista el foco que se llama valor, accionistas. Ninguna compañía sobrevive en el tiempo generándonos abracitos, necesitamos dinero, ¿cierto? Para que la compañía sobreviva. Hay formas, hay algunas, entonces la idea es qué prácticas hay en sus compañías. Entonces, ¿cómo puedo medir? Costo de capital, por ejemplo. Dicen, haga medición del costo de su capital. Mida el EBITDA ajustando ese EBITDA, si todos los que están aquí sabemos que ese EBITDA, que es la máxima generación del valor, qué beneficios tiene a nivel de sostenibilidad, cómo los puede medir y le resta los costos. Y ya hay fórmulas para esto, ya hay compañías que usted conoce en el mundo mundial como Natura, que es una compañía transnacional, que está utilizando una fórmula para hacer. Entonces ya el EBITDA real para los accionistas es todo lo que nos ganamos, los costos que invertimos en ESG, que ya usted sabe perfecto que es ESG, ese es el verdadero EBITDA de mi compañía. Y ese es mi EBITDA sostenible.
Listo. O tasas de reinversión. Entonces, obviamente, ya aquí es más allá de los indicadores que como logísticos manejamos perfectos, eficiencia, productividad, time, los OTIF, los tiempos perfectos, es estos KPIs o estos indicadores empiezan a ser parte de mi compañía de servicios o de productos. Tasas de reinversión. ¿Cuánto hemos reinvertido el crecimiento del futuro de esta compañía? Por ejemplo. Entonces hay formas de calcular y hay formas de sacar datos e información para poder tomar decisiones que en realidad tengan que ver con sostenibilidad. Ya lo hablamos ahora. Yo puedo tener un proceso con la mejor inteligencia artificial, con la tecnología de punta, y se los comentaba ahora, pero si no tengo datos que me permitan medirme, ¿sí? Tengo un carrito, pero no tengo ruedas. Muy lindo el carro, pero ¿y las rueditas qué es lo que me va a seguir permitiendo que yo marche? Datos del día. Sostenibilidad financiera. Miren hoy cómo estamos. Estas son datos globales, es decir, abarca Latinoamérica, donde podríamos usted sentirse ubicado, no son datos de Colombia. El 95% de las empresas monitorea la salud financiera, yo diría que hasta más. Es decir, cómo estamos a nivel de flujo de caja y todo. Pero solo el 55% hoy incluye la sostenibilidad en sus estrategias de inversión. Poco todavía, entonces hay muchas oportunidades para hacer. ¿Sí? En el diagnóstico, el 78% de las empresas, miren, muchas, realiza actividades a favor del medio ambiente. ¿Cierto? Pero solo el 29% tiene en realidad un sistema de gestión ambiental. ¿Cuál es la idea? Avanzar en que se formalicen las prácticas ambientales. O sea, ya no es solamente reciclar y tener las 3 canequitas. ¿Qué más? Miren que todavía el porcentaje es bastante pobre. Todas hacemos, el 78% y hasta más, hacemos actividades a favor del medio ambiente. Reducimos el consumo de agua, de energía, de luz, bueno, pero solo el 29% formaliza esas prácticas. Dato del día, el 90%, ese dato sí es de Colombia, promueve el bienestar de sus empleados. Póngale el país que sea, vamos a hablar. Aquí creo que hay gente de Argentina, creo que hay gente de Guatemala, creo que hay gente de México. El 90% de las empresas promueven el bienestar de sus empleados. Eso ya lo chuleamos, eso ya está cheque. Pero solo el 32% involucra otras comunidades en los programas sociales. Entonces, brecha toda la que quiera. Con esos datos yo puedo moverme a generar más prácticas en sostenibilidad. ¿Sí? Hasta ahí, información importante. Vamos a hablar entonces de eso como lo mezclo con compliance o con cumplimiento. Ya usted sabe que este es el factor de ESG, este es el G. Y que sabe cómo lo puede hacer y que sabe cómo lo puede medir. Entonces, miren, vení, ¿cómo creo un ecosistema de cumplimiento sostenible? Primero, la ética y la transparencia como fundamentos. Hoy en día las prácticas regulatorias de nuestros países en materia de antitrust, anticorrupción, antifraude, como usted lo quiera llamar en su país, están creciendo. Entonces el modelo regulatorio cada vez se vuelve más robusto en temas de ética y transparencia y lo estamos viendo. Creo que hoy cada vez somos menos tolerantes, por lo menos la comunidad en general, a los temas de corrupción. Nos duele un poco más, nos duele cada vez más y lo lamentamos profundamente en nuestros países. Y obviamente no lo queremos para nada en nuestras organizaciones. ¿Sí? Tenga una cultura de cumplimiento desde la base. Miren que sigue siendo la palabra automatización y tecnología como aliados. Yo no puedo hablar de un cumplimiento sostenible sin tener esto como mi aliado. Necesito tener datos e información para poder tomar decisiones precisas. Colaboración con proveedores y socios. Eso ya usted se lo sabe, todos los que estamos aquí somos logísticos y buscamos la mejor alianza con proveedores y socios estratégicos en nuestra compañía. Formación y capacitación continua. Bueno, perdón, monitoreo y mejora. Adáptese a las nuevas regulaciones y mida el impacto del cumplimiento. El impacto del cumplimiento. Y ya le dije cómo podría sacar mediciones. A partir de eso que usted llama lo más importante para nosotros, que es dinero. ¿Listo? Eso sería empezar a hablar de un ecosistema empresarial sostenible.
Por aquí, y obviamente yo lo dije la primera parte, yo no puedo hablar de nada de eso sin reconocer los riesgos. Y también los que han participado conmigo en otros foros de logística preventiva y de estos temas que nos apasionan. Siempre que hablamos de riesgos, les traigo a colación el Foro Económico Mundial que saca el top 10 de los riesgos a los que estamos expuestos tanto como personas como empresa. Ellos los categorizan. Entonces miren que aquí está. En América Latina, los 10 principales riesgos de las personas por gravedad, probabilidad y puntaje de calificación. Estoy hablando de las personas, porque ya dimos el check de que ya sabemos cómo hacerlo a nivel empresarial. Y aquí los categoriza. Entonces, miren, hay un riesgo de personas hoy en el cambio y la disrupción tecnológica. O sea, nos estamos teniendo que volver a adaptar todos al tema de tecnología. A algunos nos cuesta muchísimo, pero tenemos que hacerlo. Ojo con el tema de las habilidades blandas, talento, liderazgo y práctica laboral. Hoy todos hablamos de habilidades blandas o de las skills soft, ¿verdad? Que queremos gente con pensamiento creativo, que queremos gente innovadora, que queremos gente que sea capaz de resolver conflictos. Salud y bienestar y seguridad en las personas, miren aquí vuelve y aparece, gobernanza, cumplimiento y finanzas, está en el top 10 y aquí aparece medio ambiente, sostenibilidad y protección. Entonces, estos colores que usted está viendo aquí es que qué tan presentes están en los riesgos de las personas. Entonces, aquí lo dice, disparidad en las recompensas entre ejecutivos y trabajadores. Ahorita les mencionaba que en la parte de ESG hay una forma de hacer unos cálculos y unas mediciones. Y no lo tengo en estas diapositivas, pero por ahí hay un dato que dice que solamente el 8% de las compañías en el mundo mundial deja ver como indicador la brecha salarial entre el que más gana en su compañía y el que menos gana. Entonces, la invitación con ese 8% que decía en algún lugar donde estuve es, empecemos a revisar esas brechas, porque recuerde que usted tiene por allá una cosa que se llama fin de la pobreza, cómo va a contribuir a ese objetivo de desarrollo sostenible si cada vez los que tienen más y los que tienen menos tienen menos. ¿Cómo vamos a empezar a disminuir esa brecha que se llama fin de la pobreza? Eso se llama hablar de riesgos y sostenibilidad. Entonces, miren que todos van encajándose ahí de una manera importante. Señores, ¿cuál es el objetivo? Que usted no caiga en los greenwashing, que es lo que ya sabemos que pasa cuando hay algunos temas que empiezan a ponerse en el lenguaje natural de las compañías. Y es maquillar cifras para presentar grandes resultados. Y hay una página de la organización pues de la ONU, donde están los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dice que el greenwashing es una práctica cada vez más común en el mundo empresarial que consiste en utilizar estrategias de marketing que presentan un producto ecológico cuando realmente no lo es. O que presentan prácticas corporativas sostenibles cuando realmente no lo es. O sea, mentirnos. ¿Sí? Y se ha dado mucho. Los más afectados por esto siempre han sido las industrias de la moda, incluyendo la industria alimentaria, también se ve mucho. Dice, muchas marcas han sido multadas por hacer afirmaciones falsas sobre sostenibilidad. Usted dice que entonces la prenda fue fabricada con textil sostenible, bajo condiciones éticas de trabajo, cuando utilizamos productos orgánicos. Sí, entonces este sería un gran ejemplo de los greenwash. En el sector financiero, bancos e instituciones financieras han sido sancionadas por comercializar productos como sostenibles o verdes sin cumplir los criterios establecidos. La industria energética, empresas energéticas han sido multadas por hacer afirmaciones engañosas sobre energía renovable o por no cumplir con compromisos de reducción de las emisiones. Recuerden que esas memorias van a quedar para su propiedad y aquí dice, compañías multadas, ¿por qué? ¿Con cuántos las multaron? Y el motivo de la multa. Entonces aquí aparecen compañías que todos conocemos, Volkswagen, Toyota, DWS, Eni, Walmart, Goldman Sachs, BNG, esta es una institución corporativa, H&M, Decathlon, marcas que para todos son conocidas. ¿Sí? Y aquí dice, ¿con cuánto? Mire, 34.690.000 millones de dólares la Volkswagen. ¿Por qué? Implementación de un software, tecnología que ya sabemos qué es,
que falsificó datos y ayudó a evadir las pruebas de emisiones de sus vehículos para decir que los vehículos eran sostenibles. ¿Qué tal esta? Walmart, 5.5 millones de dólares. ¿Por qué? Porque afirmaron que sus productos estaban hechos de bambú ecológico, cuando en realidad estaban hechos de otros materiales. Ojo pues, que esa es una tendencia. H&M y Decathlon, 430.000 y 530.000 millones de dólares por hacer afirmaciones sin fundamento en sus etiquetas. Entonces, hoy creo que todos muchas veces miramos inclusive la etiqueta de la prenda que compramos donde dice Made in China, ¿sí o no? Lo hacemos, seguro que sí. Para ir finalizando, entonces, ¿cómo vamos a pasar de la famosa responsabilidad social empresarial? Este es el paso 1, por favor. Ya usted debería estar en el paso 10, que es la sostenibilidad empresarial. Listo. Aquí dice más o menos, nos genera unas herramientas para pasar un poquitico de ese enfoque. Mire que dice, según el estudio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, año 8, rentabilidad económica y agenda 2030, las empresas que prioricen la sostenibilidad obtienen ventajas competitivas. ¿Sí? Hoy en día y están generando incentivos, información, es decir, si usted no lo está haciendo, es importante. Y aquí lo que dice es que la responsabilidad social en el enfoque temporal es mucho más cortoplacista, sostenibilidad ya se sabe que es a largo plazo. ¿Qué pasa con la responsabilidad social? Se quedó en lo que hablamos ahorita de gestionar los intereses de los stakeholders. Ya no es solamente gestionarlos, es preservar los recursos, mejorar la sociedad futuro y proyectar mejor mi negocio para el futuro. La responsabilidad social en el alcance se queda en prácticas éticas y sociales básicas. Aquí ya solamente, aquí abarco más, me incluye la parte ambiental, incluye la parte social y la parte económica, ¿sí? Aquí en la parte de responsabilidad social empresarial solamente me quedo en la comunidad y el medio ambiente. Aquí incluyo generaciones futuras, es decir, empezar a pensar lo que hace la prospectiva, se ubica en el futuro, pero viviéndolo desde hoy. La implementación obviamente varía según el tipo de empresa y aquí tiene que ser por parte de la estrategia. Entonces ya les dije que hoy cualquier tipo de compañía, grande, mediana, pequeña, las grandes corporaciones ya saben cómo incluyen en multas porque ya son las primeras que muestran resultados. Pero las pequeñas empresas tenemos que empezar a hablar de estos temas en nuestras comunidades. Esto obviamente nos mejora la reputación de largo plazo, pero la idea es aquí que en realidad tengamos impacto en los objetivos de desarrollo sostenible de largo alcance. Importantísimo este tema y es que hoy en día ya inclusive cuando hay fusiones, adquisiciones, compra de compañías, los inversionistas, los grandes capitalistas y los grandes inversionistas conscientes y éticos están solicitando información de sostenibilidad antes de comprar, adquirir y parecer. Entonces dice que las consideraciones de sostenibilidad se están convirtiendo en un elemento central en fusiones y adquisiciones. Dice que con más del 70% de los líderes han informado que se han retirado de compañías porque ven impactos negativos o hay alguna preocupación sobre ESG. Entonces, si nosotros queremos ser una compañía que crezca, que pueda a lo mejor tener después grandes inversiones o grandes inversionistas, estos modelos deben estar realmente hechos. Y ya realmente te les dije porque también puedo tener el tema de caer en los greenwashing, en las falsas informaciones o en simplemente querer cumplir por hacerle respaldo a la marca, pero eso después por detrás hay muchísimo, inclusive sanciones. Tiempo de preguntas. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Cómo está Guillermo por ahí el chat? Pues totalmente Algunas concentrados porque no, emociones, no sé si que no veo ninguna emoción. nada. Cuéntenme a ver. Si tienen alguna pregunta para Isabel, es el momento, Comentarios. oiga. Sí, todos Gracias. quedaron así, shock, ante tanta información tan Porque interesante. claro, sé que los que estamos aquí somos gestionadores de logística. Entonces, como nos Ujú. toca gestionar logística, tenemos que empezar a incorporar el concepto. Pero si no hay alguna pregunta Y si o no, algo, las van dejando aquí en el chat. Si tienen alguna duda,
de una vez, no, vea, Gracias, Angélica. excelente, Angélica. Eh, Isabel, muy interesante porque creo que lo que acabas de comentar le abre los ojos a más de una empresa, por no decir a más de uno de todos nosotros, en cómo gestionar todo este tema de, precisamente hablando de gestión de riesgos y de todo lo que nos comentas, y tema normativo. Bueno, qué bueno, me alegro mucho que les Bastante haya claros, ¿no? Ahí vas viendo en gustado. el chat cómo están, ahí lo que están es solamente afirmando muchas cosas y además que muchas dudas, bueno, ahí está igual la información de Isabel, va a quedar las memorias y la pueden contactar para más información. Bueno, Muchas gracias por aceptar la invitación, porque hemos compartido en los foros panel, pero nunca acá, entonces, bueno, fue la oportunidad. gracias a ti por invitarme, un gusto para todos los que están conectados, espero haber sido clara y con el mayor gusto a empezar a incorporar, enfocar estos temas en cadenas de suministro, más allá de innovación, software y bueno, vamos a ver cómo incorporamos un concepto. Listo. Un gustazo haber estado en este espacio con ustedes, un abrazo para todos, un lindo día. Gracias, Isabel. Eh, y damos paso directamente, chao, damos paso, no se vayan por favor, con nuestro último ponente del día No me voy, y aquí del estoy. evento, sí señora, y del evento de la Semana Logística. Por ahí, don Enrique, vaya activando su cámara, yo aquí voy también compartiendo su presentación, que esa sí la voy a estar aquí compartiendo. Yo creo que ya está aquí saliendo, listo. Enrique, ¿estás por ahí, cierto? Aquí estamos, aquí Aquí estamos. estamos, aquí Muchas está. Ah, gracias, bueno, Guillermo. listo. Bueno, don Enrique nos acompaña hoy. Bueno, ahorita nos confirmará. ¿Está en México o está en Estados Unidos? Una de dos. En Laredo, Texas, sí. Bueno, hoy está en Laredo, Texas. Muy bien. Enrique Sánchez, como ya les decía, nos acompaña desde México. Eh, Él nos acompaña, representa a el clúster coahuilense de logística y cadena de suministro y adicional a Insol Group, operador logístico internacional. El cargo de don Enrique es director del clúster coahuilense de logística y cadena de suministro y adicional director de proyectos internacionales de Insol Group. Es licenciado en Derecho, desarrollador económico internacional certificado, especialista en logística y cadena de suministro. Un poco más de 26 años de experiencia como profesional en el desarrollo de proyectos, administración y operación de la cadena de suministro. Se ha desempeñado en varios cargos de dirección, gerencia y representación comercial y consultoría en diferentes operadores logísticos y forwarders. Promotor internacional del corredor NAFTA vía puertos mexicanos del Pacífico y puertos de Chile y de Perú. Planeador logístico y comercializador de ruta logística internacional para insumos del Oil and Gas de Texas a Neuquén, Argentina. Yacimiento Vaca Muerta, vía ruta del NAFTA Pacífico y tránsitos internacionales de puertos chilenos. Es consultor internacional de la Unión Europea en proyectos como desarrollo fronterizo y zonas francas en Paraguay, Asunción, conferencista internacional en Argentina, Chile, Panamá y Paraguay en diferentes tópicos relacionados con el desarrollo de rutas no convencionales. Y bueno, hace parte también de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Don Enrique, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. También compartimos foro, hemos compartido varios foros y bueno, espero que sea de su agrado para todos. Le dejo la sala suya. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Buenos días. Gracias por tenerme aquí. Muy buenos días para todos. Es un gusto el poder tener la oportunidad de compartir algo de comentarios y de información. Vemos que es la última ponencia de la Semana Logística, así que nos vamos rápido, tranquilos, para irnos temprano e irnos a almorzar unos tacos o a ver qué nos toca a cada quien. Sería muy interesante No si nos es dañe el posible. corazón, no nos dañe el corazón, por favor. Ok, muy bien. Sería interesante, si es posible, que en el chat nos pudieran compartir de qué país es cada uno, nos visita cada uno dentro de la Semana Logística, porque va a ser parte de los temas a conversar en esta participación. Entonces, vamos a platicar del siguiente tema, ¿sí? Vamos a hablar de la iniciativa empresarial y la creación de infraestructura estratégica dentro de los corredores internacionales. ¿Por qué hablar de este tema? ¿Cuál es la intención de hablar de esto? Bueno, es precisamente derivado de una preocupación, de una necesidad de solución a varios temas que se presentan en la actualidad
respecto de la logística y la cadena de suministro a nivel internacional por muchos factores que han venido cambiando la forma en que operamos, la forma en que resolvemos y la forma en que enfrentamos los nuevos retos y los nuevos desafíos que todo el tema de la cadena de suministro nos presenta en todas las latitudes del mundo. Entonces, ante esto, no únicamente los logísticos, no únicamente nosotros o los colegas nos preocupamos por el tema, sino incluso, y esto es muy importante, también lo hace el usuario de estos servicios, es decir, la empresa importadora, exportadora, productora, etcétera, se preocupa qué es lo que está sucediendo, por lo que está sucediendo, por lo que va a suceder, cómo va a resolver, porque le queda muy claro que ya no son las mismas reglas del juego necesariamente desde la pandemia y que vienen retos muy interesantes en todos los sentidos por cuestiones geopolíticas, por cuestiones de salud, por cuestiones climáticas, por todo tipo de situaciones que en un momento dado afectan y interrumpen o causan una disrupción en la cadena de suministro y tienen que prepararse para enfrentar las situaciones. Para esto, las empresas han estado muy activas en muchas regiones del mundo para manejar temas diversos, como en este caso la clusterización de la logística. Aquí lo que vamos a hablar en realidad es un concepto muy común, que es el tema de un clúster, pero a través de un caso en particular que se está dando en el norte de México, en uno de los estados de México que colindan con Estados Unidos, específicamente con el estado de Texas. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de esta figura del clúster dentro de la logística, la cual ha sido una figura muy exitosa y muy socorrida en el caso de México en varios estados. Estados me refiero a, le llamamos de distintas maneras, entidades federativas, se pueden identificar también como regiones, como provincias. En México en sí le llamamos estados o entidades federativas. Y vamos a ver el caso de una región en particular. Les comento que la operación, en este caso, en lo que a mí me corresponde ver, y por eso la intención de platicarles de este tema, se da en una de las fronteras más dinámicas a nivel mundial y en una de las regiones más dinámicas también a nivel mundial en lo que es el intercambio de mercancías, me refiero a la importación y exportación, y es precisamente ese intercambio que se da entre México y Estados Unidos, más específicamente entre México y el estado de Texas. Yo me ubico físicamente en la frontera México-Texas, operando lado mexicano y lado mexicano en la importación y exportación terrestre, ¿sí? Porque es un puerto seco en la ciudad de Laredo, Texas, donde se da la mayoría de la operación, que es la que vamos a venir comentando. Bien, hablando de la clusterización de la logística, vemos que hay distintos flujos a nivel mundial en cuanto al desplazamiento de producto de mercancía y donde se componen varias cadenas de suministro. Veremos en la siguiente diapositiva, a manera únicamente de ejemplificar cómo hay distintos flujos en todas las regiones del mundo. Me refiero a los flujos que salen de Asia para otros países, lo que llega a Norteamérica, lo que de Sudamérica sale a Europa, lo que de Europa viene a América, etcétera, etcétera. Es decir, hay flujos de mercancía, de producto, cadenas de suministro desarrolladas en todo el mundo y muchos de ellos tienen el objetivo de llegar a los mercados más atractivos o a sus mercados específicos, mercados meta, pero el más reconocido o el más ejemplificativo pues es el mercado de Norteamérica, el mercado de Estados Unidos, donde se concentra mucho de la compraventa, la importación, la exportación de muchos productos de todas partes. Entonces, es un mercado muy, como decía, ejemplificativo para varios temas a tratar dentro de la cadena de suministro por toda la complejidad de este mercado, por el tamaño del mismo y por el interés que provoca a nivel mundial. Bien, para irnos acercando a ese mercado internacional de Estados Unidos, veremos cómo interactúa muy rápidamente México, en su caso, donde México está identificado a nivel internacional para la entrada al mercado norteamericano como una plataforma logística natural. Vemos en la siguiente diapositiva que México, al considerarse como plataforma logística internacional, pues es un país receptor de muchísimos productos, de muchísimas importaciones y salen muchas exportaciones del mismo por distintas regiones, por distintos puertos marítimos y principalmente por las aduanas terrestres, que son tanto para circulación de tractocamiones, que le llamamos acá en esta latitud, como por operación ferroviaria. Y la mayoría va enfocado hacia este mercado del norte, Norteamérica,
Y no solamente producto de México, sino producto que viene de terceros países que utiliza México como plataforma para accesar a este mercado norteamericano. Entre otras razones, debido a la saturación de los puertos marítimos norteamericanos, utilizan México como plataforma a través de un tránsito internacional que se abre en el puerto de entrada hacia México y se cierra en el puerto de salida, donde ingresan a territorio norteamericano, y surte principalmente a lo que es la costa este de los Estados Unidos. Sobre todo lo que entra proveniente de Asia o Sudamérica por los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, para luego salir hacia el norte por las fronteras que colindan con Texas principalmente, y muy específicamente en la ciudad de Laredo. Bien, vemos en la siguiente diapositiva cómo al momento de llegar al punto del intercambio comercial en esta frontera que mencionamos, México-Texas muy particularmente, hablamos de un tema de conectividad logística norte-sur del mercado norteamericano. ¿Por qué citamos este comentario y esta imagen en particular? Por la gran concentración que se hace de operación en esta zona en particular, es decir, en la frontera entre estos dos países y muy, muy marcado entre lo que es México y el estado de Texas, que es con quien se comparte la mayor parte de territorio en la línea divisoria y la mayor parte del intercambio comercial. Bien, aquí vemos en lo que nos indica cada una de las flechas de la imagen, cómo desde esta frontera o desde esta línea divisoria entre México y Texas existe una distribución muy importante a través de infraestructura carretera hacia ambos países, principalmente hacia Estados Unidos. Es decir, desde esta frontera se desplaza producto al norte, al este o al oeste, hablando de Estados Unidos, y hacia el sur, al territorio mexicano, igualmente hacia el este, al centro o al oeste, para conectar con los puertos marítimos de salida de producto o para distribuirlo dentro del territorio mexicano. Cabe mencionar que igualmente los productos, como entran a México como plataforma logística para acceder al mercado norteamericano, también entra producto del norte hacia Estados Unidos, hacia México, perdón, para igualmente utilizarlo como plataforma logística y salir por los puertos del sur, puertos del Pacífico, puertos del Golfo de México, para ser distribuidos igualmente al resto del mundo. Es decir, México sigue siendo una plataforma logística natural, tanto para la entrada o salida de producto, no solo el mexicano, sino obviamente producto, mercancía de terceros países. En la siguiente diapositiva, perdón, continuamos con la figura o la iniciativa empresarial que se está dando en el norte de México, a la que yo me referí en un inicio, que es la creación de este clúster coahuilense de logística y cadena de suministro. ¿Cuál es la intención de la creación de esta figura o de este clúster? Pues fortalecer la cadena de suministro regional e internacional. En el caso de esta región de México, Coahuila, que así se llama este estado o esta región donde se crea este clúster, sucede lo que sucede en muchas otras regiones de nuestros países, en muchas partes del mundo, en donde de manera natural se van creando clústeres orgánicos o clústeres funcionales, por la interacción y la actividad que tienen las empresas, tanto productoras, importadoras, exportadoras, como los proveedores de los productos y servicios logísticos, y al mismo tiempo la academia, el sector público y demás instituciones que se suman al desarrollo y al avance de lo que puede ser su cadena de suministro. Pero además de esto, la mayoría de estas cadenas de suministro y de estos desarrollos de las regiones están basadas o están montadas sobre el desarrollo económico básico, y de ahí hacia la cadena de suministro. ¿A qué me refiero? En el caso de Coahuila en particular, es una historia muy, muy interesante y muy clara cómo su desarrollo como un próximo hub logístico internacional, si se dan todas las condiciones que se buscan, viene sobre lo que es la cadena de suministro y lo que en un principio es el desarrollo económico. Me refiero a lo siguiente. Hace más o menos 45 años inicia el desarrollo económico formal o fuerte en este estado de Coahuila, en este estado norteño, con la llegada de dos empresas armadoras de automóviles. En ese entonces era General Motors y Chrysler, que ha tenido ya diferentes nombres. Llegan estas plantas armadoras al sur de este estado y empieza a desarrollarse toda su proveeduría, con llegadas de nuevas empresas, también extranjeras, luego empresas nacionales, luego empresas regionales, luego en las empresas locales se empiezan a generar muchas pymes como proveedores, empieza mucho emprendedurismo,
de empresas y llegan a formar grandes cadenas de proveeduría, desarrollo de proveedores y a formar clústeres orgánicos, clústeres funcionales que dan servicio a estas empresas armadoras. Este ejemplo se empieza a replicar en otras regiones del estado e incluso en otras regiones de México, aunque cada estado y región tiene sus particularidades económicas, pero va definiendo el desarrollo económico y lo va subiendo al esquema de la cadena de suministro, primero regional, luego nacional y luego internacional, para seguir con su desarrollo y llevar a la región al lugar donde está actualmente como un jugador internacional muy importante en el tema de la logística y de la cadena de suministro. Vemos más adelante, perdón, en la siguiente diapositiva, cómo esta región de Coahuila físicamente es esta que ven en la imagen, está ubicada en el centro norte de lo que es México y colinda, si vamos avanzando, colinda con la parte de Texas. Coahuila es el segundo estado mayor exportador del país, con el 12.3% del total. Luego, si vamos avanzando, es el líder exportador de equipo de transporte con el 20.9%. En este caso, hay un dato muy interesante. Al ser el líder exportador de equipo de transporte, es lo siguiente. Coahuila en su desarrollo económico y en este empuje que da para crecer en la cadena de suministro internacional, ha consolidado inversiones muy importantes que tienen que ver con la manufactura y la producción de equipo de transporte. Es decir, actualmente en el estado se concentran muchas armadoras y proveedores de partes de automóviles, de tractocamiones, de aviones, de carros de ferrocarril y algunas pequeñas partes todavía de lo que son embarcaciones marítimas. Es decir, este estado concentra prácticamente todas las modalidades de transporte en lo que es la producción o el servicio de armado de estos medios de transporte y constituye un clúster global local del transporte en todas las modalidades. Es decir, se ha fortalecido en tener empresas de todos los giros, de todos los medios de transporte reconocidos para el intercambio de mercancías y lo convierte en un jugador muy atractivo y muy interesante en la cadena de suministro porque tienen en su territorio todo este tipo de empresas. Ahí se hacen tractocamiones, los carros de ferrocarril, los automóviles de muchas marcas, principalmente General Motors y Chrysler, pero hay proveedores de todas las otras marcas, de Tesla, de Mazda, de Toyota, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, adicional a esto, es el principal exportador de metales básicos con el 33.6%. El siguiente dato, que sigue hablando de la competitividad del Estado como segundo exportador del país en maquinaria y equipo, con el 16.1%, el sexto exportador del país en accesorios, aparatos eléctricos, etcétera, y el segundo exportador del país en bebidas y tabaco, con el 28%. Entonces, estos son datos muy generales de competitividad del Estado, y es ir recorriendo un poquito el camino de por qué se da la intención de llegar a hablar de la construcción de un clúster en este estado como una iniciativa empresarial para poder atacar de mejor manera y encontrar mejores soluciones a todos los retos que hay actualmente en la logística y en la distribución, más lo que está por venir. En la siguiente diapositiva vemos un poquito más de datos de esta región de México. Se divide en 5 regiones económicas con su nombre respectivo, donde marcan las estrellas blancas son las capitales, por así decir, industriales o económicas de cada una de estas regiones, y cada región tiene su particularidad en la vocación productiva o en la vocación económica. Si bien es preponderantemente automotriz o de producción de transporte en todo el estado, cada región tiene la particularidad de tener una vocación productiva muy, muy definida, lo que la fortalece, y la distribución geográfica de estas regiones y de sus capitales lo hace que necesariamente esté conectado de manera efectiva con infraestructura eficiente, tanto para distribuir producto entre sus regiones como para salir de la región hacia el interior de México, hacia los estados vecinos laterales e incluso hacia el norte del estado, que es con la colindancia con Estados Unidos y con Texas. En la siguiente diapositiva, bueno, en esta misma, perdón, sí, los polos de desarrollo económico que les mencionaba, es cada una de estas regiones, tiene sus vocaciones productivas muy, muy definidas. Y si avanzamos, por favor, este desarrollo económico está basado en esta cadena de suministro que mencionaba al inicio.
Es decir, la historia económica e industrial de Coahuila es una historia de cadena de suministro. Su desarrollo económico ha venido en esa locomotora o en ese camino de la cadena de suministro, ya con una especialización muy, muy interesante y ahora con los grandes retos de la creación de infraestructura competitiva por todo lo que está llegando y por lo que viene hablando del nearshoring o sin él, pero aún sin el nearshoring, con una gran necesidad de creación de infraestructura competitiva para afrontar los grandes retos que hay a nivel regional e internacional en lo que es la cadena de suministro. Pasando a la siguiente, vemos cómo en este mapa se figuran en rojo las carreteras que se distribuyen en Coahuila, en la infraestructura carretera y la infraestructura aduanera. En la parte superior derecha, Ciudad Acuña, Piedras Negras son las fronteras terrestres que tiene este estado con Texas, lo cual lo convierte en un estado muy competitivo en el intercambio comercial, porque son aduanas sin congestión de volumen, ¿sí? Con infraestructura muy moderna, con infraestructura que recientemente se actualizó o se modernizó y con una gran inversión y retroalimentación y gran interacción con la parte tejana en cuanto a la inversión de infraestructura para poder tener cruces fronterizos muy, muy eficientes, muy, muy rápidos, muy tecnológicos para poder atender toda la demanda que está llegando y la que está por venir, de la cual Estados Unidos está muy pendiente. Es decir, el contar con infraestructura de los vecinos que le pueda ayudar a Estados Unidos y principalmente a Texas, de contar con toda la proveeduría, con todo el producto que necesita, con tener entradas y salidas ágiles para seguir impulsando su comercio a través principalmente de estas fronteras del norte, fronteras terrestres, que es la gran vía o canal de alimentación de productos hacia la Unión Americana, principalmente Texas, y lo veremos ahorita en ejemplos, otros dos ejemplos al final de la presentación. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Hasta ahí es hablar del tema de lo que es la región Coahuila y por qué se está impulsando el poder crear esta figura del clúster como una iniciativa empresarial para poder ser más competitivos. La figura del clúster tiene una razón también muy interesante. Yo supondría, digo, salvo que ustedes me den un comentario distinto o adicional, que en muchas regiones, como en esta región de México, en Coahuila, hay cierto divorcio, por así decirlo, en el conocimiento y el avance de la logística y la cadena de suministro entre el sector público y el sector privado. En el caso de Coahuila, ¿por qué sucede así? Bueno, pues porque históricamente en el caso del sector público nunca ha habido tanto desarrollo, tanto conocimiento o incluso tanto interés hasta cierto punto en desarrollar infraestructura logística competitiva, ya que nunca ha sido el foco de atención. Siempre se ha pensado que eso se da de manera natural con las empresas que llegan, con la creación de parques industriales, nuevas carreteras, etcétera, pero nunca con el enfoque de la logística tal cual. Es decir, se dejan de lado oportunidades de creación de carreteras, por ejemplo, de vías de comunicación hechas para el transporte de carga. Y se atiende lo que es la conectividad o la movilidad, pero de los vehículos o de las personas, dejando de lado la atención a otras necesidades en la infraestructura, lo cual en el corto y mediano plazo causa el gran problema de la saturación, de la inseguridad, de la contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, entre otras cosas, ve el sector empresarial la necesidad de contar con un intermediario, con una herramienta ejecutiva, con un órgano de consulta, con un gestor eficiente, con un profesional de análisis, con una figura que pueda ser un intermediario entre el sector público y el sector privado para atender todas estas necesidades y todas esta necesidad de soluciones para poder estar preparados ante las necesidades actuales de la logística y lo que está por venir. Mencionan mucho lo que está por venir, no únicamente por el nearshoring, sino por la proyección del crecimiento de las economías y de los mercados, principalmente el mercado norteamericano, el cual pueda crecer muchísimo en cuanto a tener más producto, ingresar más producto al país, como muchos otros países están proyectando tener muchísima más producción, la cual mucha de ella va destinada precisamente al mercado americano. Entonces, esta figura del clúster se genera con esa intención de ser ese intermediario y de dar más facilidades para las empresas para ser más competitivas, tener un costo competitivo mejor, ser más rápidas, ser más eficientes, tener mayores oportunidades en el mercado
objetivo que tienen, poderse hacer de insumos de manera más eficiente, más rápida, más segura, más económica, etcétera. Y ello tiene que ver con muchos datos de análisis, tiene que ver con conocer cuáles son las mejores rutas, las mejores vías, las mejores prácticas, trabajar mucho en la normatividad en conjunto para hacer esto más fácil. Y esto se necesita hacer en conjunto. El sector público difícilmente lo podría hacer de manera individual, necesita la iniciativa privada, que son los usuarios de todos estos servicios y quienes realmente ven de primera mano las necesidades que se presentan para dar una atención debida a lo que es la producción, la distribución, el desplazamiento de producto, proveeduría, etcétera, etcétera. Entonces, llega el clúster con toda esa intención de poder conjuntar todos esos esfuerzos y poderlo hacer más competitivo, incluso al Estado hacerlo más competitivo en la atracción de inversiones internacionales, nacionales, locales y regionales. ¿Por qué? Porque al subir este elemento de competitividad en logística y cadena de suministro como un referente más a la cartera de activos para atraer inversiones, lo vuelve totalmente distinto y mucho más atractivo. Ya que si bien las empresas, al tratar de buscar una sede, un lugar donde invertir, donde aterrizar, ven la cercanía con la frontera, la cercanía con polos industriales, con proveedores, calidad de vida del lugar, etcétera, etcétera. Al analizar la cercanía, la infraestructura, el costo, los tiempos, con los puntos de entrada y salida internacional del producto, si su objetivo es la exportación o si su objetivo es importar insumos, el que se suba a este esfuerzo de promoción o de listado de activos o condiciones para tomar una decisión de invertir en algún lugar, si le incorporamos los temas logísticos de las facilidades, la infraestructura, la competitividad, etcétera, viene a cerrar perfectamente esa carta de presentación atractiva. Muchas veces se deja de lado toda esta parte o se da por hecho que las empresas que van a llegar a invertir, pues ya vieron por dónde está la entrada, la salida, la frontera más cerca, el puerto más cercano, etcétera, qué carreteras hay, para que decida dónde instalarse y no insistimos tanto en esas grandes ventajas logísticas que tiene cada región, como en el caso de Coahuila, que tiene bastantes ventajas y son las que vamos a ver a continuación. En esta imagen vemos un primer ejemplo de un corredor. ¿Sí? Vamos a hablar de los corredores internacionales de comercio específicamente en esta región del norte de México, sur de Estados Unidos, que le da una competitividad muy específica a diferencia de muchas otras regiones en el mundo, lo cual hace que tenga una velocidad bárbara el crecimiento del intercambio comercial y de oportunidades, y que estamos todavía muy lejos de poder atender de manera eficiente porque vamos atrás, en realidad, de la creación de la infraestructura necesaria y de las facilidades necesarias, ya que el comercio está creciendo rapidísimo, muy, muy rápido, y se nos presentan ahora cada vez más, o más bien, somos ahora más conscientes de muchos elementos que interrumpen la logística o la cadena de suministro y que antes no le poníamos la atención. Es decir, vemos más casos de disrupción logística ahora que los que había antes. Tal vez ahora haya más, efectivamente, puede ser, pero creo que ahora le ponemos más atención que antes, lo que antes no hacíamos o no sucedía. Me refiero desde el caso de la pandemia, ¿no? Luego, conflictos bélicos, temas de climáticos, sequías, etcétera. Es decir, temas migrantes. Por ejemplo, el tema de la migración, no sé si ustedes están enterados, ha sido un factor de disrupción logística importante en México, cuando en algún momento dado la frontera de El Paso, que está en el centro norte de México, y de Piedras Negras, que es la frontera más importante terrestre de Coahuila, fueron cerradas por un lapso de tiempo por tanto migrante que estaba en la zona, por un problema de migración, y no permitía el cruce de mercancías y afectó de manera muy fuerte la economía de los dos países. E igualmente una de las líneas ferroviarias de México en un momento dado dejó de operar varios días, y es quien mueve la carga de manera más importante del puerto de Manzanillo hacia el centro y norte del país. Dejó de operar porque en sus furgones, en sus locomotoras, en sus trenes, subía mucha gente, muchos migrantes, y no permitían el avance, o bien era muy peligroso avanzar. Entonces se interrumpía la cadena logística con los efectos económicos que ya todos conocemos. Bien. Entonces, todo esto que está sucediendo nos pone ahora mucho más en alerta o en atención para poder visualizar qué podemos hacer, cómo podemos dar la vuelta, cómo podemos tener un plan B o una ruta alterna para poder seguir siendo eficientes, hacer que nuestro producto llegue a donde tenga que llegar y no sufrir lo que se sufrió, por ejemplo, en pandemia,
cuando empezó a haber desabasto de muchos productos o de muchos insumos en muchas partes del mundo, no se diga acá en el mercado norteamericano, ¿no? Entonces, para esto se empieza a dar mucho impulso a varias figuras, a varias iniciativas que existen ya desde hace tiempo en esta región, como son los corredores internacionales de comercio, donde ahora se le da una nueva visión de hacer un mejor aprovechamiento de estos corredores, ¿sí? Que se traducen básicamente en creación de infraestructura estratégica para lograr una cadena de suministro, un desplazamiento de producto más eficiente. Más eficiente es más rápido, más seguro, más económico, etcétera, con mayor calidad, ¿sí? Y para esto hablamos de lo siguiente. Este primer corredor económico es el corredor económico del norte, que no sé si logran ver los nombres de las ciudades en la imagen. Es un corredor que va del Pacífico, del puerto de Mazatlán, en este caso en particular, al Golfo de México, que es al puerto de Matamoros, ¿sí? Recorre varios estados del norte que representan polos industriales muy fuertes, muy interesantes en México, que concentran gran riqueza económica y mucha inversión industrial extranjera, además de su cercanía con la frontera norte, sobre todo mientras más te vas acercando hacia el Golfo de México o Matamoros. Donde se une a Matamoros, en el Golfo de México, colinda con la ciudad tejana de Brownsville, que tiene un puerto marítimo muy, muy interesante, el cual, además de ser puerto marítimo, está pegado a la línea divisoria internacional y hace cruces hacia México, es decir, es puerto marítimo y también es aduana fronteriza, es decir, en cuanto a que están vinculados físicamente, pegados uno con otro, y lo hace mucho más competitivo porque puedes llegar a este puerto industrial del lado americano y tu destino puede ser el lado mexicano, pero llegas a ese puerto por las características de tu producto, tu mercancía, o bien puedes llegar por esa parte y vas hacia el centro del país o vas incluso hasta el Pacífico, ¿no? Entonces, este corredor económico del norte es muy similar incluso a una de las figuras que se han estado impulsando mucho por la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, que ustedes han estado escuchando recurrentemente durante toda esta semana logística, en cuanto a la conexión, ¿sí? En cuanto a las rutas bioceánicas o interoceánicas de corredores internacionales de comercio. Hablamos el más común, que ha sido el Chile, Argentina, no sé, Paraguay, Brasil, etcétera, Uruguay, que va de Pacífico, Atlántico, viceversa. Bueno, aquí es Pacífico, Golfo de México. Entonces, es un corredor económico del norte que, si bien solamente en este caso atraviesa un país, conecta en uno de los extremos con la frontera norteamericana de Brownsville, que además de ser un puente terrestre de cruce internacional de mercancías, tiene el puerto marítimo de Brownsville, lo cual le da una competitividad muy interesante. En la siguiente diapositiva veremos otro ejemplo de otro corredor económico, creo es el más conocido, el corredor TEMEC, también conocido como NASCO, que es el North American Super Corridor, y que antes se conocía como NAFTA, que era también el Tratado de Libre Comercio. A raíz de la revisión de los recientes años, cambia el nombre de TEMEC. Esto de TEMEC es el nombre que le da México. Obviamente Estados Unidos le da otra denominación y Canadá le da otra también. Este corredor es el más significativo y el más importante, y si podemos observar, es el que prácticamente une de norte-sur, sur-norte, el centro de Estados Unidos y principalmente para proveer a la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Cruzando principalmente por esta región, que es el norte de Coahuila, el norte de Tamaulipas y de manera muy pronunciada, pues por el estado de Texas. Este corredor internacional tiene particularidades muy interesantes. Hace algunos años estuvimos tratando de extender los beneficios de este corredor hacia otras latitudes, es decir, extender los beneficios de este corredor hacia Centro y Sudamérica, para que no se quedara solamente entre los límites de Canadá, México y Estados Unidos, sino que se aprovechara la ventaja de contar con este corredor, con la creación de su infraestructura, su normatividad, su esquema de preferencias arancelarias, etcétera, para que se extendiera hacia otros países. ¿En qué consistió esta aventura de promover estos corredores internacionales de comercio fuera de la región natural de Norteamérica? Consistió en viajar y conocer la operación de países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú principalmente, y algunos países de Centroamérica, para tratar de promover que este corredor
ofrecía ventajas interesantes a los productores de Centro y Sudamérica que tuvieran como objetivo el mercado del norte, el mercado de Estados Unidos o de Canadá, para que vieran como alternativa logística el poder traer productos hacia el norte vía México como plataforma logística. Es decir, en lugar de ir tal vez directo a Long Beach, a Newark, no sé, a cualquier otro puerto de la costa este o este de los Estados Unidos, este o oeste, pudiera ser a través de México, presentando un esquema de ahorro de tiempo, ahorro de costo, de manera significativa y entrando finalmente a Estados Unidos por la vía terrestre. Esto en muchos ejemplos era muchísimo más atractivo que la vía tradicional de la vía marítima a los puertos mencionados por la saturación de estos puertos, por los tiempos de atención a la carga en estos puertos y por los costos. Pero también sucedía la misma ventaja hacia el sur, es decir, lo que de Estados Unidos se podía proveer hacia Centro y Sudamérica. El caso más interesante que tratamos fue el de el yacimiento de gas y petróleo en Argentina, en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, donde tradicionalmente su operación de entrada de insumos, que son principalmente de Texas, porque son del oil and gas, el rubro del oil and gas, seguían la ruta del Atlántico para entrar por Buenos Aires. Entonces, el tiempo de llegada a Buenos Aires, el tiempo de espera de despacho a Buenos Aires y el desplazamiento por tierra de Buenos Aires a Neuquén o al yacimiento Vaca Muerta en particular, era considerablemente mayor que si considerábamos la ruta alterna de salir de Texas por Laredo, atravesar México, salir por Manzanillo, Lázaro Cárdenas con tránsito internacional y entrar a Chile, ¿sí? Por el puerto de Coronel, por cualquier puerto chileno o los puertos de la Bahía de Concepción, y igual con tránsito internacional, atravesar el territorio chileno y entrar por Zapala al territorio argentino y llegar a Neuquén, con un ahorro considerable de tiempo, de costos y de calidad del manejo de la carga. Entonces, se dio la tarea de promover estos corredores, este corredor en particular, para poder acercar más alternativas y opciones que hicieran más competitiva la logística para los importadores y exportadores, tanto de Centro y Sudamérica como de Texas o de cualquier región de Estados Unidos que tuviera como objetivo estos mercados. Ahora con la figura del clúster en Coahuila, se está aprovechando muchísimo este corredor para poder hacer más efectivas las operaciones que dentro del mismo se dan, porque finalmente esto es empujar permanentemente la creación de infraestructura necesaria. Aquí es muy fuerte la insistencia de mejorar la infraestructura porque ya quedó totalmente rebasada. Entonces el clúster se quiere enfocar en detectar cuáles son todas esas necesidades, que las empresas ya lo saben, pero que requiere conjuntar toda la información para poder funcionar como ese órgano de consulta o gestión, que es uno de los objetivos del clúster, para poder encauzar de mejor manera la inversión pública y privada en la creación de esa infraestructura que realmente se requiere. Esto es como ejemplo para citar lo que ASI tiene un corredor con lo que ASI tiene el clúster para poder conjuntar esfuerzos y obtener los beneficios que se buscan. Vamos a un nuevo corredor. En la siguiente diapositiva. Este es el corredor Port to Plains. ¿Sí? Este corredor, similar al anterior, une también al territorio canadiense con el territorio norteamericano y el territorio de México. ¿Sí? Aquí es un poco más hacia el centro de Estados Unidos, donde se corre este corredor, valga la redundancia. ¿Sí? Entra igualmente a México por las fronteras del norte, pero tiene la particularidad de que une a Mazatlán, ¿sí? Que es el puerto que está en el Pacífico, de donde parte el corredor económico del norte, que vimos hace un momento como el primer ejemplo de corredores, y va por todo el centro igual de Estados Unidos, las planicies y a la parte oeste de Canadá. Entonces es como mover un poquito el corredor, a diferencia del TEMEC que vimos hace un momento, y con una particularidad muy interesante. Aquí la gran inversión y la gran oportunidad que viene es la siguiente. El estado de Texas está impulsando de manera muy fuerte el desarrollo de su infraestructura estratégica como un tema de seguridad nacional, es decir, prever la creación de la infraestructura estratégica para los próximos 30 y 50 años para asegurar de manera eficiente toda la proveeduría que le llegará de terceros países. Y ello está incluyendo el desarrollar infraestructura que lo conecte con el Pacífico. Si ustedes ven el mapa, Texas no tiene acceso al Pacífico. Texas tiene acceso a México vía terrestre
y al Golfo de México, que es la parte marítima, pero no al Pacífico, donde está Mazatlán. Entonces, ellos ven la entrada o salida de Texas al Pacífico a través de México. Y es a través de la creación de infraestructura con tecnología, con muchas facilidades, con una infraestructura de primera para conectar ese puerto marítimo con la entrada a Texas en los distintos puertos o aduanas de México que colindan con ese estado. ¿A qué se refiere esta estrategia de tener a Mazatlán como la salida o entrada de Texas sin que Texas esté colindando con ellos? Pues a que mucha de la carga que va a venir todavía de Asia, más de la que ya está ahorita, y no solamente de China, tenga como un acceso adicional a Texas y a la costa este de Estados Unidos a través de Mazatlán, recorriendo parte, valga la redundancia, del corredor económico del norte y subiendo hacia Piedras Negras y Laredo para entrar a Texas y surtir el resto del territorio, principalmente la costa este. Obviamente, este puerto va a desahogar de manera muy importante a Los Ángeles y a Long Beach, pero Los Ángeles y Long Beach ha sido la entrada natural para todo Estados Unidos. Acá el caso de Mazatlán es para que principalmente el acceso para entrada y salida lo tenga Texas. Texas como el gran estado receptor norteamericano del mayor cantidad de producto que entra a Estados Unidos, y es una de las razones es porque pues México es su principal socio comercial, que veremos en un momento. Entonces, este corredor en particular trae mucho empuje con la creación de infraestructura del lado tejano, lo cual va a requerir una réplica similar del lado mexicano para poder estar a la par o a la altura de la creación de esta infraestructura estratégica y ser mucho más competitivos. El clúster coahuilense en particular está trabajando en impulsar precisamente la creación de esta infraestructura y saber de parte de las empresas usuarias y proveedores de servicios y productos logísticos qué es lo que se requiere para ser competitivos y para estar realmente dentro del juego que se va a dar al contar con esta infraestructura y para atender todos los volúmenes de carga que van a estar llegando ya cuando se cuente con el desarrollo de esta infraestructura. Por lo pronto, están hechos los estudios, están hechos los análisis, la proyección de la construcción, y van a ser años muy interesantes en la creación de esta infraestructura y lo va a hacer todavía mucho más competitivo a la zona, al clúster, a la región, la va a ser mucho más competitiva de la que ya es. El reto es hasta qué punto podemos decir vamos a estar preparados para atender todo lo que se está requiriendo en este momento y lo que está por llegar, que creo que es la gran pregunta. Nadie lo sabremos, pero ojalá empecemos a construir infraestructura que realmente cuando empiecen a llegar las cosas no nos sature de inmediato, sino que realmente sea infraestructura de avanzada con una gran visión y una gran planeación. Bien, vamos ya por terminar en las próximas 3 diapositivas. Esta resume lo que estamos comentando de los corredores internacionales de comercio. Resulta que Coahuila, que es esta región marcada en amarillo, color claro, en el centro norte de México, es territorio de convergencia de estos corredores internacionales de comercio. Entonces, esta situación convierte a Coahuila en una gran plataforma logística muy competitiva, porque tiene estas grandes ventajas de ser centro o punto de convergencia de estos 3 corredores internacionales de comercio, principalmente el del TEMEC, que es de los corredores más álgidos y de mayor intercambio a nivel mundial, y con una proyección muy fuerte para los próximos años. Obviamente es un centro, un punto de conexión también Coahuila para las distintas regiones de ambos países. Tiene 2 entradas a Texas con aduanas muy ágiles, muy modernas, muy avanzadas, lo cual prevé que sea Coahuila en un mediano y largo plazo un hub logístico internacional, convirtiendo a sus cruces fronterizos, principalmente a Piedras Negras, como el puerto internacional de carga del futuro para el intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Y esto va a venir a hacer un poquito más sentido con lo siguiente que vamos a comentar al hacer un comparativo con lo que está sucediendo con una aduana terrestre muy cercana a Piedras Negras, que es la aduana de Laredo, Nuevo Laredo, México, Laredo, Texas. Si tenemos aquí amigos o asistentes de México, seguramente saben de esta situación, o incluso amigos de otros países seguramente habrán escuchado de la importancia de Laredo. Bien, cerrando el tema de los corredores internacionales de comercio, esta imagen, esta diapositiva, nos da un resumen de la competitividad del Estado y de Coahuila en el tema de la logística y la cadena de suministro. Nos da también una visión de cuánto hay que hacer en adelante para no perder esa competitividad, sino hacerla cada vez mejor
más firme en cuanto a la creación de infraestructura, normatividad, sostenibilidad, etcétera. Es decir, hay un gran trabajo que hacer por delante y se apuesta a que la figura del clúster coahuilense de logística y cadena de suministro sea una gran herramienta para esto, ¿sí? Sea ¿cómo decirlo? Una gran iniciativa para poder concentrar muchos de estos esfuerzos y tratar de hacer de que esta competitividad realmente se vaya dando y se vaya acrecentando y vaya caminando como debe ser, en el sentido de que la competitividad no la debemos perder, debemos crecer cada vez más y estar atentos a todos los retos que están por llegar al respecto. Muy bien. En la siguiente diapositiva vamos a ver nada más datos comparativos entre México y Estados Unidos en ciertas, sobre todo en ciertas regiones, que es con lo que vamos a cerrar. Como un dato así muy general, tal vez no se alcancen a ver los datos o el texto. Aquí lo único que estamos viendo es en el análisis de enero a noviembre del 2023, del año pasado, vemos cómo el comercio total de México y Estados Unidos es enorme, ¿no? Son 731.393 millones de dólares. Sí, y refleja ahí un crecimiento del 2.8% respecto al 2022. Las importaciones de Estados Unidos desde México, ¿sí? En 2023, 438.986 millones de dólares. La importación de Estados Unidos hacia México es mucho menor, o sea, aquí hay un superávit en México, un déficit del lado americano. Y nos dice en la parte de abajo los principales socios comerciales de Estados Unidos. El principal socio comercial es México, le sigue Canadá, China, Alemania y Japón. El más cercano obviamente es Canadá. México representa el 15.8% del total de compra que hace Estados Unidos. Obviamente somos vecinos, somos su principal socio comercial. Y la cantidad que se intercambia de productos entre ambos países cada vez es mayor. O sea, aquí tenemos cantidades muy, muy grandes de dinero, de intercambio comercial, y esto va creciendo. Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos un ejemplo muy interesante. La frontera o el puente cruce terrestre de Laredo, Texas. Resulta que Laredo, Texas es de los puertos o cruces internacionales de carga terrestre, es el número 1 a nivel mundial, pero viéndolo entre Estados Unidos y México tenemos los siguientes datos. Este pequeño mapa de Estados Unidos, que tal vez no se alcanza a apreciar muy bien, tiene señaladas las 5 principales entradas de Estados Unidos entre puertos marítimos y terrestres, de acuerdo al valor de comercio que se da entre cada uno de estos puertos de entrada. Si nos fijamos, Laredo, Texas, que es un cruce internacional terrestre, es el número 1, ¿sí? Está sobre Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Newark. Bueno, el John F. Kennedy y Newark, en New Jersey. La mayor cantidad de productos de Estados Unidos no entra por Long Beach, ni por Los Ángeles, ni por los otros puertos. Entra por Laredo, Texas, que es una frontera internacional, un cruce internacional terrestre, ¿sí? En el cual cruza un porcentaje grandísimo del intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Representa ni más ni menos que el 40% del total de las importaciones de México con Estados Unidos por solo esta aduana, por solo esta frontera, ¿sí? México y Estados Unidos comparten más de 3,000 kilómetros de línea divisoria, entre los que hay un número muy importante de aduanas o de cruces fronterizos que hacen el intercambio comercial entre los dos países. Pero en esta aduana, cruce específico de Laredo, cruza el 40% aproximadamente del total del intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Es decir, aquí el punto interesante es que en un solo punto de cruce se concentra un 40% del intercambio comercial. Y esto nos lleva a la necesidad de estar siempre revisando y actualizando infraestructura y normatividad y un montón de cosas para tratar de ser eficientes, pero es una cantidad tan grande que ya no es tan eficiente como se quisiera por el tema de los tiempos y de los costos. Sin embargo, esto también viene creciendo y hace ver que las aduanas terrestres pueden ser mucho más competitivas en volumen e infraestructura que los puntos marítimos o los puertos marítimos de entrada o salida de los países, principalmente en Estados Unidos. En esta imagen de abajo vemos un resumen de cómo se comporta el cruce de carga en Laredo, en este punto terrestre que le estamos mencionando. Nos dice
que es la aduana número 1, donde el 19% del total de lo que entra a Estados Unidos entra en contenedores. Contenedor es una caja tráiler, así le llamamos por acá, un contenedor seco de carga seca, carga terrestre de 53 pies, principalmente, ¿no? Hay casos que se utiliza plataforma o rack abierto de 40 o 53 pies también para la carga, pero lo importante aquí rescatar o señalar es que en el periodo de enero a noviembre del 2023, y esto es para usarlo como un promedio, cruzó 3.1 millones de contenedores o de tractocamiones por esta frontera, principalmente para entrar a Estados Unidos, es decir, exportación desde México a Estados Unidos. Esto equivale, si dividimos estos 3.1 millón entre lo que es el año prácticamente, nos da un promedio de 8,500 contenedores o tractocamiones diarios cruzando por esta aduana, por este puente de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, con una cantidad obviamente muy importante, a los cuales hay que sumar los que están del lado derecho, que donde dice el número 2, esto quiere decir que es el cruce ferroviario y Laredo es el segundo puente ferroviario de entrada de mercancía a Estados Unidos con el 15% del total, el cual nos dice que entraron 531,566 furgones de ferrocarril, ¿sí? Estos furgones, si los dividimos igual, prácticamente en los días del año, nos da 1,456 furgones. Pero estos furgones más los camiones o tractocamiones que mencionaba hace un momento, si los sumamos dan más o menos 10,000 contenedores o 10,000 unidades de cruce entre tractocamión y furgón de ferrocarril diarios por esta frontera. Sin embargo, el ferrocarril, el furgón, al menos la especificación utilizada acá en el norte, equivale a más o menos 4 furgones de tractocamión, ¿sí? Y si lo cambiamos a tractocamión, vemos que tendríamos un promedio de 12,000 tractocamiones cruzando diario por esta frontera para surtir al mercado norteamericano. He ahí la parte estratégica de esta frontera, la parte estratégica de la infraestructura que se requiere para atender todo este volumen de carga, lo que está igualmente por llegar y cómo es necesario diversificar hacia otras fronteras, hacia otras aduanas, todo este intercambio de mercancía para poder hacer más eficiente y no concentrarlo en un solo punto, ¿no? Porque no habría infraestructura que fuera suficiente para atender todos estos volúmenes y principalmente por lo que se prevé que crecerá en los próximos años. Finalmente, como comentario, el clúster está siendo parte de todo esto, esta figura, esta iniciativa, para poder tener los datos de hacia dónde se tiene que mover la carga, hacia dónde se tiene que desplazar para seguir haciendo eficientes las regiones, seguirlas haciendo competitivas y que generar más condiciones y más ventajas para las exportaciones que se están generando, para las nuevas exportaciones, ser resilientes en cuanto a si en Laredo falla algo, cuál es el puente por el que tengo que cruzar, qué otras regiones son competitivas, si llego yo como inversionista, dónde me conviene ubicarme para poder estar conectado de manera rápida y eficiente hacia la frontera, porque mi mercado destino es Estados Unidos, etcétera. Es parte de todo este trabajo que la iniciativa privada se ha dado la tarea de revisar para poder agregar y acrecentar esa competitividad que ha caracterizado a esta región, pero que tiene enfrente retos muy, muy importantes que si no se mueve o se activa en este momento va a quedar totalmente fuera o desfasado. Mi comentario final es, lo hago mucho en las pláticas que luego tengo oportunidad de hacer, de compartir, es que al momento de pensar en la logística y en la competitividad, vemos un concepto que siempre está en movimiento, ¿no? Y yo siempre comento que pues la logística no tiene límites, así como el desarrollo económico tampoco tiene límites. Y invitarlos siempre a trabajar mucho en la creatividad, en la innovación logística, y no quedarnos siempre con lo convencional, sino ser disruptivos en este tema. Hay muchas opciones de hacer logística, hay muchas rutas disruptivas para hacer la logística de manera más eficiente
y esto nos invita a que precisamente seamos más creativos y más innovadores en general. Pues hasta aquí mi presentación, espero haya sido de su agrado. Bueno, la última diapositiva, perdón, tiene razón. Este ejemplo está bien interesante. Bienvenidos a la República Frontera. Miren, esta imagen es efectivamente la frontera México-Estados Unidos, desde Tijuana hasta Matamoros, es decir, de un extremo al otro, del Pacífico al Golfo de México. Está señalado en color verde más oscuro todos los municipios, ¿sí?, o las municipalidades del lado mexicano que colindan físicamente con la línea divisoria internacional. Y el lado norte, el color creo que es naranja, un poquito más fuerte que el que está arriba, son la contraparte de los condados norteamericanos que colindan con la línea divisoria con México, ¿sí? Y están ahí de manera muy pequeña pues los nombres de cada uno de estos lugares. Esta República Frontera, así se le llama por el potencial económico que tiene y la dimensión, está compuesta por 10 estados. Son 4 estados de Estados Unidos, de Norteamérica, y 6 estados mexicanos. Se conforma de 4 regiones geográficas identificadas entre los dos países. Tiene 2.5 millones de kilómetros cuadrados toda esta distribución de la frontera, 100 millones de habitantes, o sea, aquí entran varios países, ¿no?, de tal vez Centro, Sudamérica, incluso Europa, con 6 billones de dólares de Producto Interno Bruto, y representa su potencial económico la 4ª economía del mundo. Solamente la frontera, sus municipios, su desarrollo industrial y económico de los dos países, ¿sí? Entonces, ese potencial de crecimiento económico y todas las necesidades que eso trae de creación de infraestructura y todo lo necesario para atender todo lo que aquí se genera y nuevamente lo que está por llegar, nos pone en una posición muy interesante, muy retadora. Por lo tanto, tenemos que ser muy movidos, muy innovativos, muy creativos y no soltar esta parte, porque creo que se va a poner cada vez más y más interesante. Muchas gracias. Impecable, mi querido Enrique. Así es, creo que muchas gracias, y creo que algo que nos dejas aquí y que era bueno conocerlo por lo que nos comentas del clúster en Coahuila, es como en otros clústeres y en otras regiones, inclusive hablaste un poco de los corredores bioceánicos en el sur también, Sudamérica, cómo a través de este tipo de entidades y de este tipo de organizaciones puede uno replicar y puede uno tomar decisiones por dónde mover la carga. Correcto. Bueno, Enrique, un placer siempre escucharlo y bueno, un remate muy interesante. Tenemos 2 preguntitas muy pequeñas, esperamos que las podamos resolver. La primera pregunta es sobre Colombia. Yo sé que usted conoce toda Latinoamérica, entonces no hay ningún problema. Ahí van las manitos todas bien. ¿Por qué cree usted que Colombia, con acceso a 2 mares, puertos tanto Atlántico como Pacífico, no actúa como plataforma logística para Centro y Sudamérica, así como México es considerado plataforma logística? ¿Qué nos hará falta con la inauguración de Puerto Antioquia, que es la gran apuesta que tenemos aquí en Colombia para el próximo año, para poder explorar esa ventaja competitiva? Claro. Sí, bien, es un caso igual que México. La plataforma logística que se tiene en Colombia en la conexión entre estos 2 puertos que dan hacia los 2 océanos es natural, es decir, ya se da, ¿sí? Pero no hay tal vez una planeación adecuada de aprovechamiento de toda esta infraestructura. El desarrollo no se da en cada uno de los puertos y ahí se queda. El desarrollo se da hacia adentro, es decir, todo el territorio que se cruza para conectar una región con otra, un puerto con otro, es donde se tiene que dar todo ese desarrollo de aprovechamiento, ¿sí? Para la inversión, para el desarrollo industrial, para el desarrollo inmobiliario, para la producción, etcétera, etcétera. Las condiciones naturales están dadas. Hay que sentarse a planear, a ver de qué manera se pueden aprovechar de mucha mejor manera, todas las ventajas que esto da. La parte más difícil ya están los puertos y están hacia ambos lados de estos océanos. Entonces, es unir esas vías, esas venas de ambos puertos por donde circulan las carreteras para identificar oportunidades de infraestructura, oportunidades de otro tipo, etcétera. Pero
Creo que esa es la tarea que falta por hacer, porque esto se repite en muchos países. No todos tienen esa ventaja de tener 2 océanos, 2 mares, dos lados, pero en el caso de Colombia es como el de México, es una plataforma logística natural. De hecho, aquí vale a comentar así muy rápido. Hace poco que estaba el tema de la amenaza de la huelga de los estibadores de la costa este, empezamos a movernos mucho con Sudamérica y Centroamérica. ¿Qué otras rutas íbamos a utilizar mientras esto sucedía o si iba a ser de manera más o menos permanente? Decíamos, entramos por Buenaventura y salimos por el otro puerto para poder salir para otra parte o a la inversa o cómo hacerlo, ¿no? Ahí había un ejemplo muy interesante de cómo habilitar esa plataforma logística, pero el trabajo es interno. El trabajo se tiene que hacer con planeación de manera interna para poder salir con el aprovechamiento hacia afuera y sea realmente una herramienta de desarrollo. Totalmente claro. Y así es tema planeación y de iniciativa propia, inclusive, pensaría yo. Hablando de Guillermo, doctora, regáleme un segundo. es Hablando que, señora, dale. no, es para cerrar la pregunta de Didier y pues para complementarlo de Enrique, es claro que pues el tema natural de los puertos en Colombia es una ventaja, pero es que en Colombia no hay plataforma logística, como sucede en este tema que No hay Enrique es corredores. súper generoso, Claro, nos por eso. explicó todos los corredores, eso no existe aquí Ujú, en Colombia. Entonces, ujú. para mí me parece que la debilidad en Colombia es el tema de que se planeó Puerto Antioquia, pero sin hacer antes lo que se tiene que hacer, que es desarrollar la plataforma logística para que se mueva por Puerto Antioquia. Vamos a Entonces, no, crearlos entonces. el Ah, trabajo exacto, mi querido Enrique. Mira, lo que tú hablaste para mí, y la pregunta de Diego, yo decía, Dios mío, claro, total, esa fortaleza natural que tiene nuestro país, pero no se desarrolla como plataforma logística. Esa es nuestra gran debilidad y Es visión. creo que si es el Didier que estoy pensando que es, él lo sabe, entonces va a ser lo mismo, va a ser un superpuerto, mi querido Enrique, el de Puerto Antioquia, que él te lo menciona, pero no tiene el desarrollo de la plataforma logística. Entonces Es vamos a la parte tener, que falta. Hay que trabajar en exacto, ello. así es. bueno, tenemos ya el primer candidato. Y una última pregunta, don Enrique. Gracias, Isa. Muy amable. Hablando de la famosa huelga en Estados Unidos, que duró un día, todos sabemos, y que está próximo a volverse a reactivar, nos pregunta Jonathan, que está en Los Ángeles, yo sé que él está por allá. Considerando la posible huelga de East Coast USA, ¿cuál es la ruta preferida de transporte hacia el East Coast vía México? ¿Qué puertos de México y qué lugares de transbordo? Sí, bueno, los puertos mexicanos que atienden la parte sur o la entrada por el Pacífico, pues son Lázaro Cárdenas y Manzanillo principalmente, pero se tiene el puerto de Mazatlán, se tiene el puerto de Ensenada, que trabajan con mayor volumen o con otras características, sin embargo, siempre va a ser realmente opción. Incluso puertos en Centroamérica, en el caso de Guatemala. Existe cierta saturación, por ejemplo, en puertos de Guatemala, pero están tan cercanos a la entrada a la frontera sur de México, a Ciudad Hidalgo, Chiapas, por ejemplo, en donde ya hay rutas establecidas y muy desarrolladas terrestres para conectar la frontera sur de México con la frontera norte, con tránsito internacional, para entrar directamente al territorio tejano. Entonces, para ello, no únicamente es habilitar las plataformas logísticas en México, que serían los puertos tradicionales o los que ya mencioné, sino incluso vía Sudamérica, dado el caso, porque aquí lo que hay que ver es, ante una situación de este tipo y ante el efecto tan fuerte o negativo que pudiera tener en la cadena de suministro, hay que diversificarnos. ¿Cuáles vías tenemos de acceso? ¿Cuáles opciones tenemos de acceso? ¿Hay que cruzar 2 países, 3 países, 4 países? Claro, para eso estamos los logísticos, para diseñar la solución que se requiere y no quedarnos dentro del cuadro de que tenga que ser en la vía tradicional. Entro por este puerto y salgo por aquel y si no, no puedo hacer nada. No, eso es trabajo de antes y de trabajo de otros. Nosotros tenemos que resolver y hay muchas maneras de resolverlo y es la planeación, es la visión y la creatividad a la que me refería. Excelente. Espero que al señor Montezuma le haya quedado claro porque es muy interesante y sé que él lo vive ahí muy seguido. Don Enrique, placer, muchas gracias por aceptar la invitación y no, pues impecable el remate que tuvimos de la semana logística. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias a todos. No, sin más decirles que, bueno, esta ha sido nuestra última presentación. Creo que fue una semana bien interesante, en el cual arrancamos con todo el tema de tecnologías, innovación, pasamos por todo lo que tiene que ver con gestión de puertos, por hubs
¿cierto? Y hoy tenemos todo el tema de gestión de riesgos y el clúster y los corredores bioceánicos. Las grabaciones van a quedar en la página, les estamos informando, también las presentaciones de todos los ponentes. Muchas gracias a quienes estuvieron los 4 días y a los demás también, porque estuvieron presentes siempre participando. Nos vemos el próximo año. Un abrazo para todos. Excelente día. Nos visitaron de México, Estados Unidos, de Guatemala, de Costa Rica, de Panamá, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina, de Uruguay. Entonces, fue algo muy interesante. Un abrazo para todos. Chao, chao. Y nos vemos en una próxima oportunidad.